Muy bien, jóvenes, vamos a elaborar un pequeño tutorial sobre algunos tips para el desarrollo de los perfiles de proyecto de investigación. Este tutorial es exclusivo para los chicos de sexto ciclo, tanto de terapia como de laboratorio. En el caso de los chicos de laboratorio es obligatorio que cumplan todo aquello que yo voy a mencionar. En el caso de los chicos de terapia física, como somos dos docentes, los docentes que están a cargo mío tienen la obligación de cumplir todo aquello que esté en el tutorial. Los dos alumnos del profesor Vladimir podrán hacer adecuaciones según las indicaciones de su profesor. ¿Ok? Bueno, como primer punto, la carátula. Esto ya se les mandó oportunamente un modelo de carátula. Espero que todos estén cumpliendo con el uso. He encontrado todavía algunos problemas en el tamaño del logo. Esto ya ha sido enviado. Por favor, les pediría que se use el material que se les ha remitido. Con respecto a la palabra Escuela Académico Profesional de Tecnología Médica, esta tiene que ingresar en una sola línea. Si no me equivoco, está en tamaño 13.5. Es el tamaño preciso para que pueda ingresar en el párrafo completo. La palabra Facultad de Ciencias de la Salud está en tamaño 14. Recuerden que todo el documento está en Arial. El título también está en tamaño 14. En tamaño 14. En tamaño 14. Ok. En el caso del título, hay tres cosas que deben estar presentes. Primero es dónde, Hospital 2 de Mayo. ¿Cuándo? 2014-2018. Y población, donantes voluntarios de sangre. En sus títulos tiene que aparecer exactamente lo mismo. Dónde, cuándo y la población, en este caso, donantes voluntarios de sangre. Algo importante aquí es que no se usa, o yo no recomiendo usar las palabras, por ejemplo, del Hospital 2 de Mayo. No. Otro error frecuente es que colocan todo corrido, de esta forma, del Hospital 2 de Mayo. Ya conversé con los alumnos que están a mi cargo y también lo vuelvo a mencionar en el tutorial. No se usa la palabra del y el dónde y cuándo van en una línea posterior a aquella que expresa directamente el trabajo de investigación. ¿Correcto? Dónde y cuándo en una línea siguiente, no en el mismo párrafo. Con respecto al título que ustedes piensan optar, ya se les hizo llegar también como parte de la carátula, que en todos los casos debe decir proyecto de tesis para optar el título de licenciada. En este caso es una mujer en tecnología médica, en laboratorio clínico y anatomía patológica. En los de terapia física dirá en terapia física y rehabilitación. Cuidado con las tildes. Todas las palabras mayúsculas o las palabras mayúsculas también llevan tilde. Presentado por, acá irá el nombre del autor o el nombre de la autora, en el caso de ser mujer, y en el caso del asesor, que dicho sea de paso, el asesor en este caso es el docente del curso de metodología. En octavo, cuando ustedes terminen octavo, la universidad les va a asignar uno, que puedo ser yo, puede ser el profesor Vladimir o de repente algún otro docente de la universidad. Primero los apellidos, separados por una coma, y los nombres. Lima, Perú, 2018, que es el año en que están presentando el proyecto de investigación. Con respecto al índice, también ya lo hemos conversado, todo el índice tiene que ingresar en una sola hoja. Hay que respetar, por favor, el formato del índice. Por favor, no modifiquen nada en el índice. Si no me equivoco, el espacio o el interlineado para que puedan entrar todo en una hoja es 1.15. Con 1.15 ustedes van a poder ingresar todo el, el contenido del índice, valga la redundancia, en una sola hoja. ¿Ok? En cuanto al capítulo 1, que es el problema, debe ir de la siguiente forma. No como algunos han puesto, dos puntos, dos puntos, el problema. Esa no es la forma adecuada. La forma adecuada es así. Capítulo 1, el problema. Ahora, esta es una metodología que yo estoy implementando como responsable de la cátedra. Lamentablemente, si nosotros revisamos las tesis que han sido sustentadas en la universidad en los últimos 2-3 años, cada tesis tiene un formato distinto. Entonces, lo que estamos buscando a partir del 2018-1 es homogenizar. Entonces, como yo responsable, al ser responsable de la cátedra de metodología de la investigación, tengo la responsabilidad de homogenizar. Así que, por favor, todos ajustan a las indicaciones que estamos dando en el video. En cuanto a la numeración de los temas dentro de los capítulos, recuerden que siempre va un punto, es 1.1 punto, siempre el punto, siempre el punto. Y eso lo podemos ver aquí en el índice también. Siempre un punto, siempre hay un punto. ¿Ok? ¿Qué más en caso de planteamiento de problema? Bueno, las referencias. Las referencias van después del punto final. Y lo recomendable. Pero en algunos casos, como vamos a ver aquí un ejemplo, aquí el 7 puede ir después de un punto seguido. Está bien, eso es normal, no hay ningún problema, pero siempre después del punto.
En algunos casos he podido detectar que colocan la referencia de la siguiente forma. Miren, así. Antes del punto. Esto no es correcto. Como les dije, hay unas indicaciones que se tienen que cumplir. Como docente, la indicación es que vaya después del punto. Ahora, en este caso las referencias están en paréntesis, pero en algunos otros trabajos he visto que lo han colocado sin paréntesis. También es válido, ¿ok? Incluso también es válido colocarlo como superíndice. La universidad no ha normado este tema, así que vamos a aceptar en superíndice, con paréntesis y sin paréntesis. No hay problema en ese sentido. ¿Okay? Otro tema importante es que respeten el orden o la secuencia en que se referencia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿ok? Tiene que haber una secuencia. No puedes saltarte un número. No puedes irte del 1 al 4 sin que tengas el 2 y el número 3. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, por favor. Muchísimo cuidado. Ahora, lo que sí puedo hacer es usar un número que ya usé antes. Por ejemplo, aquí yo podría usar 1,34. Es decir, estoy repitiendo un número que ya usé antes. El 1 lo puedo volver a repetir. ¿Correcto? Muy bien. Muy bien. En cuanto a la formulación del problema, por favor, colocar la pregunta directamente. Hay algunos que escriben como media hoja diciendo, bueno, por lo visto en el planteamiento del problema y siendo una necesidad para la investigación en tecnología médica. Bueno, en realidad eso es floro, ¿no? Yo necesito, si sabes, formular una pregunta y la pregunta debe ir directa. Y recordemos lo que habíamos visto en clases, que tiene que haber una relación directa y coherente entre el título de la investigación, en este caso reacciones adversas en donantes sanguíneos, y la formulación de la pregunta. Entonces vamos a verificar aquí, por ejemplo, si es que hay una coherencia. A ver, el título es Reacciones adversas en donantes voluntarios de sangre, Hospital Nacional 2 de Mayo, y la pregunta es, ¿cuáles son las características de las reacciones adversas en donantes voluntarios de sangre en el Hospital Nacional 2 de Mayo? Correcto, hay una coherencia metodológica, entonces esta pregunta es válida. El siguiente punto es la justificación. Antes que me olvide, recuerden que entre párrafo y párrafo siempre hay una distancia. Siempre hay una distancia. Entonces yo les voy a pedir que respeten esta distancia. ¿Ok? Muy bien. En cuanto a justificación, también he tenido la oportunidad de leer las justificaciones que ustedes han desarrollado. Si bien es cierto, no todas. Hay algunas que todavía me faltan revisar. Pero por favor, vuelvan a leer. Lamentablemente, ya lo hemos conversado en clase, hay un serio problema de sintaxis, de ortografía, de expresión académica de las frases. Entonces, es un tema que ustedes van a ir puliendo y van a ir mejorando. Bueno, al menos espero eso yo, ¿no? Que de aquí de sexto a décimo ciclo mejoren esa competencia o esa capacidad o esa forma de redactar. Entonces, siempre lean la justificación. Miren, en la justificación no hay referencias, ¿cierto? Porque la justificación es exclusivamente palabras del investigador. El investigador tiene que expresar en la justificación por qué hace el estudio y por qué es importante el estudio. Objetivos, bueno, igual el puntito. Objetivos es objetivo general y objetivo específico. Con viñeta en el caso de la primera. Y como también ya lo hemos conversado, tiene que haber una relación directa entre el título de la investigación, la pregunta de investigación, vamos a pegarla para que ustedes vean que hay una relación directa, y el objetivo general de la investigación. Entonces es una forma de ver la coherencia metodológica. Título, reacciones adversas en donantes de sangre, Hospital Nacional 2 de Mayo, ¿correcto? Pregunta, ¿cuáles son las características de las reacciones adversas? ¿Correcto? General, objetivo general, describir las características de las reacciones adversas. Entonces vemos que hay una coherencia metodológica. Un tema que no debemos olvidar es el uso de los verbos en los objetivos. Se les hizo llegar en PowerPoint cuáles son los verbos que se usan para objetivos generales y cuáles son los verbos que se usan para objetivos específicos. Esto es muy importante. Así que tengan mucho cuidado con los verbos que están usando en objetivo general y los verbos que están usando en objetivos específicos. Habíamos visto también y habíamos conversado que los objetivos generales no eran otra cosa que las subetapas o submetas que tenía que alcanzar el estudio para poder alcanzar, valga la redundancia, el objetivo general de la investigación. En este caso, me dice que va a describir las características de las reacciones adversas, y cuando vemos los objetivos específicos me habla de las frecuencias, es decir, cuántas reacciones adversas se presentan, cuáles son los tipos y síntomas de reacciones adversas, cuál es el perfil de los pacientes que tienen reacciones adversas, es decir, la edad y el sexo, y cuál es el historial del donante
con reacciones adversas, es decir, si es donante primario, si es repetitivo, entre otras. Entonces vemos que hay una coherencia entre los objetivos específicos que se están planteando y el objetivo general que se está proponiendo, al igual que la pregunta de investigación y el título de investigación. De ahí tenemos el capítulo 2. El capítulo 2, recuerden las tildes siempre, por favor. Estoy viendo muchos trabajos que no colocan las tildes. Capítulo 2, que está formado por 5 subtemas: antecedentes, base teórica, hipótesis, variables indicadores y definición de términos operacionales. En el caso de antecedentes, habíamos quedado y conversado que se tenían que presentar 2 antecedentes por hoja como máximo. Es decir, yo no puedo hacer el resumen de un artículo científico en 4 líneas. Y lamentablemente he visto casos donde resumen el artículo científico de tal forma que en una hoja están poniendo 4 resúmenes de artículos científicos. Eso no es válido, por favor. Habíamos quedado también de que en el antecedente no va el título del estudio. Tiene que ir el autor, y habíamos quedado también que solamente va un autor. Solo uno. El año de investigación. El objetivo, ¿ok? Acá está el objetivo del estudio. La población. Los resultados y las conclusiones. Y al final tiene que ir la referencia. En este caso 9, porque arriba se quedó en el número 8. Recordemos, se quedó en el número 8. Entonces se está continuando con el número 9. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, acá pudo haber sido 3. Es decir, este alumno está usando una referencia que ya usó en el planteamiento del problema. Pudo haber sido 3, pero en el ejemplo que estamos colocando en el video, está siguiéndose la secuencia lógica, pero recuerden que puede usarse un número que ya se usó anteriormente. Un problema que he detectado en los antecedentes es la redacción. Tienen serios problemas para escribir, por favor. Entonces les pido que revisen una y otra vez los antecedentes. Cuando uno tiene problemas gramaticales, problemas de redacción, así los lea 50 veces no le va a encontrar el defecto. Que lo lea un compañero, que lo lea un amigo, que lo lea un papá, una mamá, un hermano. Ellos nos van a ayudar a encontrar esos errores de sintaxis, de gramática que tenemos en la redacción. Por favor, no podemos presentar documentos académicos como parte o producto de un curso con serios problemas gramaticales, ya que haya y frases de ese tipo, ¿no? que al final lo que demuestran es la poca capacidad que tenemos para redactar, y eso no podemos dejarlo pasar en documentos académicos como este. Entonces, en este caso están las referencias bien redactadas. No encontró algunos problemas en el documento, siguen poniéndose correctamente las referencias: 11, 12, 13. Ok. ¿Cuántos antecedentes? Hemos pedido un mínimo. Ya los chicos del laboratorio de terapia física saben cuál es el mínimo, pero yo recomiendo que coloquen todas las que tienen, porque en séptimo ciclo se van a volver a revisar estos perfiles de proyecto y sin duda algunos de los antecedentes van a ser eliminados, sea por antigüedad o porque no se ajustan mucho al trabajo. Entonces es mejor que de una vez coloquen todos los que tienen. Otra cosa, recuerden que los antecedentes se colocan del más reciente al más antiguo. Vamos a verificar, a ver, aquí. Ha colocado un antecedente del 2015, ha colocado otro antecedente del 2015, otro del 2015, seguimos bajando, 2015, ok, 2013, ya empezó a descender, 2010, 2007, 2001, correcto. Entonces se está cumpliendo lo que se ha solicitado. Después tenemos el 2.2, que son las bases teóricas, o en este caso se llama base teórica. Esta base teórica no es otra cosa que una especie de libro, por llamarlo de alguna manera, donde yo voy a tener pues una explicación teórica de las variables y el tema más importante de la investigación. Si yo estoy hablando sobre reacciones adversas en donantes de banco de sangre, sin duda que voy a tener que hablar pues qué es banco de sangre, qué es donante, qué es reacción adversa, tipos de reacciones adversas. ¿Para qué? Para que la persona que esté interesada en el estudio, en leerlo, y no conozca a profundidad o al menos los conceptos básicos de los temas que yo estoy tratando, pueda leer un poquito de base teórica y entender cuál es el plano teórico del problema de investigación. Entonces,
Hay que cuidar mucho que en la base teórica tienen que estar las variables de estudio. Y también les he dicho que en la base teórica necesariamente tiene que estar el tema de diagnóstico, porque ustedes son o de laboratorio o de terapia física. Entonces, los de laboratorio, si hablas de anemia, tienes que hablar pues en base teórica cómo se hace el diagnóstico de anemia. Si hablas de parásitos, tienes que hablar en base teórica cuáles son los métodos para diagnóstico de parasitosis. Igual los chicos de terapia. Si estás hablando pues de lumbalgia, ¿cuáles son pues las técnicas de diagnóstico de lumbalgia que tengan que ver pues con los chicos de terapia, no del punto de vista médico? ¿Y cuáles son pues los test o las pruebas o parte de tratamiento que se realizan siempre en el ámbito de la competencia del tecnólogo médico? Entonces, esos temas tienen que estar, por favor. Repito, tienen que colocar el tema de diagnóstico. A ver, veamos aquí. Base teórica, claro, habla de banco de sangre, lo pone como el primer subtítulo, 2.2.1 punto, siempre. Después me habla sobre el donante de sangre, ok. Pone una gráfica o una ilustración. A ver, acá sí vamos a hacer una acotación. Hemos quedado en lo siguiente. Primero tienes que colocar el título a la ilustración. En la parte superior se va a llamar ilustración número 1 y le colocas el título. Y después tienes que colocar la fuente en la parte posterior. Y la fuente tiene que ser exactamente como haces las normas de Vancouver en referencias bibliográficas. Aquí he puesto un ejemplo. Fuente, Navarrete J, La Sangre, Horizonte Médico, que es la revista, el año, el volumen, el número y la página. Y aquí iría el número de la referencia, digamos 15. Esa sería la forma adecuada. En este caso estaba mal, por eso se ha corregido. O sea, así debiera ser la fuente. Y habíamos dicho también que, si bien es cierto, todo el documento está en Arial, doble espacio 12, la fuente podría achicarse un poquito, podríamos usar Arial 10, ¿cierto? Para que se vea más presentable y se vea de una mejor manera. Pero siempre el título y siempre la fuente, y la fuente tiene que tener siempre la referencia, y la forma de citar la fuente siempre según las normas de Vancouver. Por favor, espero que se cumpla. Otro punto importante, cuando usas fotografías, por favor que las fotos sean pues de la mejor resolución posible. He visto algunas fotos que son lamentables, ni siquiera son todo borrosas, ni siquiera se ven. Entonces hay que usar fotos muy legibles. Otra recomendación, si vas a usar ilustraciones, si vas a usar fotos, trata pues que todas las fotos sean del mismo tamaño o más o menos del mismo tamaño. No puedo colocar una foto pues de 2 por 2 centímetros, otra de 10 por 10 centímetros, otra de 8 por 10 centímetros. Hay que homogenizar. El trabajo académico tiene que ser lo mejor presentable posible. Eso demuestra pues las competencias del estudiante, no solamente en aprender conceptos de investigación, sino también aprender a presentar pues documentos académicos. Entonces, por favor, tomen la sugerencia. Después, a ver, siguiendo, me habla sobre la selección del donante, excelente, siempre cuidando las referencias. Recuerden que en bases teóricas son principalmente libros. A veces yo no entiendo, o no sé si ustedes no quieren entender, principalmente no quiere decir exclusivamente libros. Dice principalmente libros. Entonces puedo usar una tesis, puedo usar un artículo de repente con información relevante, pero principalmente libros. No estoy cerrando la opción a otros tipos de documentos. Recuerden que se les va a pasar el software antiplagio. En el caso de esta tesis, el Turnitin arrojó 3%, o sea, muy bajo. Esto quiere decir que todo lo que está escrito aquí, todo lo que está escrito, ha sido redactada por la estudiante y me parece excelente. Yo creo que los chicos a partir pues, de tercer ciclo, cuarto ciclo ya están en capacidad de poder redactar documentos académicos. Y en el caso en particular de este proyecto, la chica, por ejemplo, ha redactado qué cosa es un banco de sangre. Si bien es cierto, ha leído el libro número 17 de su referencia bibliográfica, pero ya ha expresado con sus propias palabras, bueno, adecuando pues los conceptos que se conocen, pero no ha copiado a un autor. Y eso es lo que tienen que evitar. No puedes copiar a un autor. No, pero a mí me enseñaron. Bueno, olvídate de lo que te enseñaron. En este curso, donde Navarrete es el docente, no puedes copiar a un autor porque eso se llama plagio. Y si yo encuentro plagio en un proyecto de investigación, inmediatamente voy a informar al comité de ética para que se tomen las acciones administrativas que correspondan. A pesar de que se les ha dicho desde primera clase, estoy dejando un video tutorial también como evidencia de que se les advierte que no pueden copiar, y a pesar de eso lo haces, entonces estás cometiendo una falta grave. Ok, sigamos. Ya hablamos sobre la gráfica, el título y la fuente. Bueno, selección del donante. Ok, siempre cuidando, miren los espacios entre párrafos. Acá hay otra ilustración, la foto es nítida, le faltó colocar el título, debe colocar el título y debe colocar la fuente. Ya dijimos también cuáles son los requisitos para colocar la fuente en forma adecuada. Ok, foto nítida, casi del mismo tamaño que la anterior. Eso es bueno. Seguimos, criterio de protección del donante. Acá hay un cuadro. Cuadro 1,
el título, correcto. Este cuadro ha sido elaborado por las alumnas, por eso dice fuente de elaboración propia. Es decir, no lo han copiado de ninguna revista, de ningún libro. Ellos han elaborado esta tabla. Entonces, cuando tú eres el autor, se pone fuente de elaboración propia, ¿correcto? Ahora, no confundan las cosas, ¿ah? Puede ser que tú encuentres un cuadro bien bonito en una revista y tú lo haces, no le tomas foto ni lo copias, sino lo haces y pones fuente de elaboración propia. Bueno, eso no es así, pues. Tú lo que has hecho es trasladar una fotografía o un cuadro de un texto que estaba un poco borroso y tú lo has vuelto a hacer, pero eso no significa que el cuadro sea tuyo. Te has copiado el cuadro de otro, entonces hay que reconocerle siempre la autoría a las personas. En este caso sí dice elaboración propia porque esto lo han hecho ellas, es de su creación. ¿Correcto? No confundan las cosas. Ok, seguimos. Seguimos. Igual, acá la foto nítida, del mismo tamaño, muy parecida a las otras. Faltó colocar el título, ya hemos hablado sobre esto. Y cómo colocar la fuente. Eso también ya lo hemos conversado. Igual, en este cuadro 2, enfermedades y el tiempo que difiere la donación. Como se darán cuenta, este es un cuadro que no es de ellas. Ha sido copiado de algún otro lado. Y acá colocar la fuente, ¿cierto? En este caso, la fuente es diferente a la que hemos visto en las fotos anteriores. ¿Por qué? Porque este es un libro. Esto lo han sacado de un libro. Y ya hemos visto cómo se redacta la referencia bibliográfica de un libro. ¿Ok? Está el autor, el nombre del libro, la edición, la ciudad, el país, número de página, el año. ¿Ok? Entonces, muy bien redactado. Solamente le faltó poner la referencia. Criterios de protección del receptor. Aquí hay otro cuadrito con la fuente. Criterios para excluir donantes. Muy bien armado el planteamiento del problema. Acá le faltó el título. Mejorar un poco la fuente, que ya lo hemos conversado también. Para los chicos de sexto hemos quedado que el número de hojas del planteamiento del problema debe ser 8, 10, 12 tal vez. Eso va a depender mucho de cada uno de los trabajos. Pero tiene que ser sustancioso y tiene que estar los temas importantes. ¿Acá? Este ejemplo se los he mandado por correo, lo pueden revisar. Hay toda una secuencia en la presentación del planteamiento del problema. Entonces, eso no es complejo, chicos, no es difícil. Solamente les pido un poco de creatividad y poder armar unas bases teóricas adecuadas. Es como que tú leyeras un libro y necesitas saber, en este caso, sobre transfusiones de sangre. Entonces encuentras pues qué es banco de sangre, qué cosa es un donante sanguíneo, cuáles son los riesgos de donar sangre. O sea, todo está tan bien explicado de que nadie te va a poder rechazar una base teórica como esta, ¿no? Que son reacciones transfusionales, complicaciones, reacciones leves, reacciones moderadas, reacciones que ponen en riesgo la vida. O sea, muy bien planteado. ¿Ok? Muy bien planteado. El 2.3 es la hipótesis. Hemos dicho que la hipótesis es la respuesta a la pregunta de investigación. Si nosotros vemos la pregunta de investigación, en este trabajo de investigación, el término es este de acá. Ok. Entonces vamos a hipótesis. Vamos a hipótesis. Lo pegamos. Y vemos a ver cuáles son las características de las reacciones adversas en donantes sanguíneos. Entonces, la hipótesis debiera ser la respuesta a la pregunta. Y creo que estamos todos de acuerdo. Ahora, estarán pensando, sí, pero la alumna se ha equivocado porque ha puesto no aplica. Claro, en este caso, y también lo hemos dicho, no aplica cuando el estudio es descriptivo. Este es un estudio puramente descriptivo. ¿Y cómo nos damos cuenta? Porque tiene solo una variable de investigación, que son reacciones adversas. Los estudios descriptivos no pueden o no llevar hipótesis. Eso dice la teoría. Tampoco es cierto que no llevan. ¿eh? La teoría dice de varios autores, Hernández, Sampietri, entre otros, dice que puede o no llevar hipótesis. Nosotros hemos tomado la decisión, o quien habla como docente responsable de la cátedra, que no van a llevar hipótesis. ¿Ok? Por eso la alumna muy bien ha puesto que en el caso de hipótesis no corresponde o no aplica, pero sí tiene que aparecer el ítem 2.3. El ítem 2.4, acá hay un error, ahí está, 2.4, es variables indicadores. Habíamos conversado en clase que tiene que ir la tablita oficial de la universidad, que es esta de aquí, que tiene 6 columnas. ¿Correcto? Las variables que ustedes van a mencionar en la tablita de operacionalización de variables tiene que tener una relación directa con los objetivos de estudio. No puede ser que las variables no hablen el mismo idioma que los objetivos. Eso sería absurdo. Se supone que yo
defino variables para poder alcanzar los objetivos de la investigación. Entonces tiene que haber una concordancia. Y vamos a verificar si el cuadrito de operacionalización de variables que ha hecho la señorita o las señoritas autoras de este proyecto coincide con la tabla de operacionalización de variables. A ver, veamos el primer objetivo específico. Reacción adversa. A ver, ella quiere determinar cuántas personas tuvieron reacción adversa. Entonces tiene que estar la variable reacción adversa. ¿Correcto? Muy bien. Me dice que es cualitativa. Me dice que el indicador de la reacción adversa es la reacción adversa. Bueno, definitivamente. Escala nominal. Y puede haber como no puede haber reacción adversa. Ok, correcto. Después me dice que quiere identificar el tipo y sintomatología. Entonces acá tengo otra variable. Los tipos de reacciones adversas. A ver, ¿cuáles son los tipos de reacciones adversas? Acá están la reacción vasovagal y la reacción vasovagal síncope. Acá también me dice que ambas son cualitativas. Aquí hay un error. Aquí es cualitativa también. Las dos son cualitativas. El indicador de la reacción vasovagal, la reacción vasovagal. Y de la reacción vasovagal síncope, la reacción vasovagal síncope. O sea, ahí no hay nada, no hay pierde. Las dos son nominales. En el caso de la reacción vasovagal tengo el mareo, la náusea, el vómito, la palidez y la sudoración. Y en el caso de la reacción vasovagal síncope tengo pues la pérdida de conocimiento, convulsiones y taquicardia. Miren aquí, todo está separado por letritas. A, B, A, B, C, A, B, C. Acá también deben cumplir eso, por favor. No solamente se trata de poner los valores, sino hay que separarlos por alternativas. Recuerden que, y lo hemos mencionado en clase, que este cuadro de variables va a servir para armar el instrumento de recolección de datos. A ver, ¿qué más me dice? Sintomatología. A ver, vamos a ver sintomatología. Acá he puesto el tema de hipertensión. Debería ser signos y síntomas, pero yo he puesto, bueno, hipertensión, el tema de pulso, que son básicamente signos. ¿Ok? Según perfil sociodemográfico, estamos hablando de edad y sexo. Acá está, edad y sexo. ¿Ok? Y estamos hablando de historial del donante, es decir, tipo del donante, si es donante primario o donante repetitivo. Claro, acá está poniendo tipo de donante, cuantitativo, cuántas veces ha donado, de una a X veces. Si es una, es donante primario. Si son más de una, 2, 3, 4, 5, es un donante repetición. O sea, eso está clarísimo. Acá un detalle. Esta número 99 no quiere decir o no expresa el valor numérico de 99. ¿Sí? O sea, cuando yo digo edad de 18-99, no quiere decir que una persona de 99 años va a donar sangre. Está refiriéndose que va de 18 hasta 2 dígitos. Puede ser 35, 45, 65. Lo que pasa es que en la investigación no sé pues cuál va a ser el límite de edad de los donantes. Entonces es hasta 2 dígitos. Y tipo de donante, cuántas veces donó, puede ser una vez hasta 2 dígitos. O sea, puede haber donado 12, 15, 20 veces, hasta 2 dígitos. ¿Correcto? Muy bien, eliminamos esto. Entonces se cumple que los objetivos específicos y las variables están en relación. Después viene el 2.5 punto, que es definición operacional de términos. Aquí también hay un error. Definición operacional de términos. Ahora, estamos encontrando algunos errores porque esta es una tesis de octavo, es un proyecto de octavo ciclo que todavía está en revisión, pero está casi en un 90-95% del trabajo, ¿no? Por eso lo estoy usando de modelo. Y habíamos dicho que la definición operacional de términos no era otra cosa que un diccionario. Entonces, el investigador o los investigadores definen cuáles son las palabras que ellos creen que es necesario que tengan una definición especial en una parte especial del estudio, en este caso el punto 2.5 punto. Entonces ellos han definido reacciones adversas a la donación, reacciones vasovagales síncope, lipotimia, donante repetitivo. Si bien es cierto, muchas de estas cosas ya se hablaron en las bases teóricas, pero en las bases teóricas han sido muy extensas. En la definición operacional de términos está siendo muy puntual. Otro tema importante es la referencia. Si estas frases no son de creación propia, hay que colocar la referencia. Y es muy difícil que sean propias, pues, ¿no? Ustedes han tenido que leer a algún lado qué cosa es reacción adversa de la donación para colocar esto. Entonces hay que reconocerle al autor o a los autores la idea, pues, ¿no? Ok. Dividimos el capítulo 3, que es el capítulo de diseño y método. Ya habíamos hablado sobre tipo de investigación en la clase pasada, de la semana 12. Ya hemos hablado sobre cómo se definen
las 4 características del tipo de investigación. Observacional, porque observas el fenómeno. Transversal, porque vas a medir la información una sola vez. Descriptivo, porque solo usarás estadísticas descriptivas y se trata de una sola variable. Y retrospectivo, porque vas a revisar fuente de información secundaria. Es decir, tú no vas a tomar la información, sino vas a usar libros, historias clínicas, fichas que otro ha recolectado para tú usarla en el trabajo de investigación. Esta parte de aquí, que dice según Hernández, todo esto, ¿ok? Eso lo voy a colocar yo en su momento. Ya, pero si tu trabajo coincide, que es observacional, transversal, descriptivo, retrospectivo, bueno, puedes usarlo de una vez. Pero si no, espera hasta que yo pueda colocar qué es lo que se debe escribir en esa parte. Pero ustedes van a escribir solamente esta línea. Lo importante es que entiendan por qué el estudio es observacional, por qué el estudio es transversal o longitudinal, por qué el estudio es descriptivo o analítico y por qué el estudio es retrospectivo o prospectivo. Eso lo tienen que tener muy claro. Esa es pregunta de todas maneras cuando ustedes sustenten. Ámbito de investigación. ¿Qué cosa va en ámbito de investigación? También lo hemos conversado. Tienen que hablar un poquito sobre la institución donde se desarrollará el estudio. Si es un hospital, tendrán que decir, pues, como dice aquí, es un hospital reconocido por el Ministerio de Salud, tiene categoría 3.1, se encuentra en Lima, cercado de Lima. Como el estudio va a ser en banco de sangre, hablas el Departamento de Banco de Sangre y Hemoterapia, está certificado por el Ministerio de Salud, es decir, tienes que presentar al lugar donde vas a desarrollar el estudio. Si es un colegio, tendrás que decirme pues dónde queda el colegio, cuántos alumnos tiene, cuántas secciones tiene, qué características tiene el colegio, es decir, si tiene 3 turnos, 2 turnos, si es primaria, secundaria, si solo es primaria. Entonces, tienes que saber presentar el ámbito de investigación, ¿ok? Donde vas a desarrollar el estudio. El 3.3, que es población y muestra, tiene 4 ítems: población, muestra, muestreo y criterios de selección. Población, ya lo dijimos al inicio, está presente en el título de la investigación. En este caso, donantes voluntarios de sangre. Entonces, tienes que decirme cuáles son las unidades de análisis o cuáles son las personas en las que vas a trabajar, en este caso los donantes voluntarios de sangre, que pertenecen a dónde, ¿ok? Muy parecido, no exactamente lo que está en el título, pero aquí, a diferencia del título, tienes que especificar claramente los meses de estudio. En el título decía 2014-2018, pero aquí en población ya expresas claramente cuáles son los meses que vas a usar, en este caso, información para poder desarrollar tu trabajo de investigación. Por ejemplo, para hacer este estudio, que es retrospectivo, es decir, va a usar información pasada, van a recolectar la información de los donantes sanguíneos de enero del 2014 a julio del 2018. ¿Okay? Esto tiene que estar, no se olviden. Me acaban de mandar algunos trabajos y he visto que se han olvidado esto. Chicos, si les envío un modelo, es tan difícil usar un modelo. Por favor, usen el modelo. Muestra, dice, se trabajará con la totalidad de los donantes que cumplan los criterios de selección. Es decir, no va a usar muestra. Va a trabajar con los donantes que cumplan estos criterios que están aquí, que son los criterios de selección. ¿Ok? Ok, ya habíamos explicado de que yo no recomiendo el uso de muestra. Yo siempre sugiero que se trabaje con toda la población que reúna ciertos criterios. Y ya explicamos también, porque una de las preguntas de la sustentación de tesis o de proyecto es sobre muestra. No hemos entrado en detalle sobre cuáles son las fórmulas, qué características tiene la fórmula, porque este es un curso de perfil de proyecto. Hay algunos temas que, si bien es cierto, los estamos tocando muy someramente, van a ser profundizados en el curso de proyecto o formulación de proyecto, que es en el 7º ciclo. Pero eso no quiere decir que van a presentar un perfil de proyecto que no reúna las condiciones mínimas que exige la Universidad Norbert Wiener. ¿Okay? También habíamos conversado que si no existe muestra, no existe muestreo. Por lo tanto, si la muestra no se va a desarrollar, entonces el muestreo no aplica. Y en cuanto a los criterios de selección, habíamos hablado también que eran 2, los criterios de inclusión y los criterios de exclusión. También aquí varios se han confundido. Inclusión quiere decir qué condiciones debe tener el individuo para que participe. Inclusión, incluir, ingresar. Exclusión, cuáles son las condiciones que debe tener para ser excluido, para que salga, para que no ingrese. Por favor, es tan sencillo la diferencia entre inclusión y exclusión, no sé cómo se pueden confundir. Entonces, en este caso, en el estudio, me está diciendo que van a participar, como es un estudio retrospectivo, van a participar todos los donantes cuya ficha de información de datos tenga las variables que yo necesito. ¿Qué variables necesito? Necesito su edad, necesito su sexo, si es donante primario, donante secundario, si tuvo reacción vagal, si tuvo reacción vasovagal.
Eso necesito. Entonces, sin duda, porque un criterio de inclusión tiene que ser ese, ¿no? Que la historia clínica o la ficha de donante tiene que tener todos los datos del estudio. ¿Y quiénes no van a entrar? Aquellos donantes que salieron positivos pues a VIH-Sida, a hepatitis, que son las pruebas que se hacen en laboratorio. Entonces, ustedes definan claramente cuáles son las condiciones que tiene que tener la unidad de análisis, en este caso los donantes, para entrar, por eso se llama criterio de inclusión, y cuáles son las condiciones que va a cumplir para sacarlo, por eso se llama exclusión. ¿Ok? El 3.4, vamos adelantando, son las técnicas e instrumentos de recolección. Todas las técnicas que ustedes están usando se llama observación, todas. Ahora, no confundan esta observación con la observación que está arriba, con la observación del tipo de investigación. ¿Ok? Esto se refiere a la manipulación de las variables. Recuerden, experimental cuando tú manipulas variables, observacional cuando no manipulas. Esta observación se refiere a la técnica que vas a usar para recolectar los datos. ¿Ok? Instrumento, ficha de recolección de datos, ver anexo 2. En algunos trabajos de investigación, ustedes van a usar dos documentos. Una ficha de recolección de datos y en los casos de terapia física van a usar un test. El test de, no sé, de Billy, por decir. ¿Ok? Entonces tienes que colocar acá cuáles van a ser tus instrumentos. Todos van a usar una ficha de recolección, pero además de la ficha de recolección, algunos van a utilizar algunos tests. Entonces acá tendrán que poner ver anexo. Si este es el 2, el otro será pues el 3, ¿no? ¿Ok? En la parte de procedimiento, ustedes van a tener que explicar paso por paso cómo van a hacer el recojo de información, porque estamos viendo recolección de datos. ¿Cómo vas a recoger? A ver, verificar la información completa en la historia clínica, determinar el número de donantes que cumplen los criterios de selección, es decir, voy a eliminar las historias que no tengan información completa y que hayan salido positivo a alguna prueba de diagnóstico, trasladar la información a la ficha o al instrumento, elaborar la base de datos, desarrollar el control de calidad de la base de datos. Todos van a terminar con estas dos palabras, ¿ah? Todos van a terminar con estos dos temas, elaborar la base de datos y hacer el control de calidad de la base de datos. Pero esta parte de aquí va a variar dependiendo del trabajo de investigación. Algunos iniciarán pedir permiso al colegio, pedir autorización de los padres, otros empezarán con ir al centro geriátrico, pedir la autorización formal a los adultos mayores para participar en el estudio, aplicar el test, llenar la ficha, o sea, paso por paso cómo van a desarrollar el procedimiento. Esto va a variar en cada investigación. El 3.5 punto es el plan de procesamiento y análisis. Casi todos van a poner lo mismo. O sea, esta primera parte que dice, se hará uso de una computadora i7 y los datos serán almacenados haciendo uso del programa de Microsoft Excel Office 2010, eso va en todos. Así que todos lo colocan, por favor. Lo que puede cambiar es esta partecita de aquí. La mayoría va a colocar esto. Los datos, previa verificación de calidad, serán procesados con el paquete estadístico SPSS 23. Todos colocan lo mismo. Acá puede cambiar, dice, para la presentación de resultados se hará uso de estadística descriptiva. Aquellos que no van a usar estadística descriptiva, o además de la estadística descriptiva, van a usar algunas pruebas como chi cuadrado, prueba T, Fisher, regresión logística, correlación, no sé, X pruebas que ustedes conocen porque ya llevaron el curso de estadística, las tendrán que colocar aquí. Por ejemplo, diría, ¿no? Para la presentación de resultados se hará uso de estadística descriptiva y la prueba chi cuadrado, ¿cierto? Siempre y cuando sea tu caso. Siempre sea cuando sea tu caso. Ahora, acá debe coincidir esta parte de análisis y procesamiento de datos con la parte de tipo de investigación. Si tú me estás poniendo en tipo de investigación descriptivo, entonces yo entiendo que cuando yo lea tu procesamiento y análisis de datos solamente me vas a decir que vas a usar estadística descriptiva. Pero si yo leo en tu tipo de investigación analítico, cuando yo lea tu 3.5 que está referido a análisis de datos, tendré que encontrar pues alguna prueba analítica, ¿no? De estadística inferencial, en este caso la prueba de chi cuadrado. ¿Ok? En el 3.6 punto, todos van a colocar esto. Todos, por favor. Todos. Ahí nadie va a cambiar nada. Todos van a poner esto. Ok. Con los chicos de sexto ciclo que están haciendo perfil de proyecto,
no vamos a hacer el capítulo 4, no tiene sentido con ustedes todavía, pero con los chicos de séptimo y octavo sí, se ha desarrollado presupuesto, cuánto vas a gastar en recursos humanos, cuánto vas a gastar en bienes, cuánto vas a gastar en servicios. ¿Ok? Y el cronograma de trabajo con los chicos de séptimo y octavo. Esta es una plantilla que ya está elaborada para que solamente cambien las fechas. Y en el caso del presupuesto, también esto es una plantilla que solamente hay que cambiar pues, los números para que tengas el presupuesto aproximado. ¿Correcto? Después vienen las referencias. Por favor, muchísimo cuidado con las referencias. Tienen que cumplir las normas de Vancouver. Eso ya lo hemos conversado. Si bien es cierto, todas las semanas estoy revisando los trabajos que me envían, pero siempre se me puede escapar algo. Entonces, por favor, tienen que cumplir las normas de Vancouver. Hay normas de Vancouver para una revista, como es este caso. Hay normas de Vancouver. A ver, vamos a buscar por acá. Revista online, como es este caso. ¿Ok? Esta es otra revista. Bueno, la mayoría de estas alumnas son revistas, ¿no? Son revistas. Hay algunos errores que ya han sido detectados. ¿Ok? Pero ustedes van a usar no solo revistas, algunos van a usar tesis, otros van a usar artículos científicos, otros van a usar artículos online, un congreso, un foro, ahí digo, páginas web. Entonces, por favor, muchísimo cuidado con la forma de referenciar. Ahora, el número de referencias en este documento es 23. ¿Ok? Entonces, si yo busco hacia arriba cuántas referencias tiene, esta es la 23. Si yo pongo hacia arriba cuántas referencias tiene, yo debo encontrar 23. No es posible que tengas aquí 30, al número 30, y cuando revisas tu bibliografía tienes 16. ¿Qué pasó ahí? Algo está mal hecho. Entonces debe coincidir el número de referencias con el número de las referencias bibliográficas. ¿Correcto? El último punto que se ve en el trabajo y que se desarrolla en el trabajo después de las referencias son los anexos. Esta es la matriz de consistencia que también se las voy a mandar por correo para que ya la tengan, donde solamente van a llenar algunos cuadritos con la información que ya tienen arriba. La información que han hecho en el planteamiento de problema, lo único que van a hacer es trasladarla a esta tablita. Claro, siempre cuidando pues el formato, ¿no? Hay que darle forma, el tamaño de letra, achicarla un poquito para que se vea bonito. Ahora, no cambien el color, ¿eh? Este color es estándar en todos, no se cambian los colores. ¿Ok? Después vienen los instrumentos. Por ejemplo, esta señorita, este es el título de la tesis, reacciones adversas. Esta es su ficha de recolección de datos y ha hecho una ficha donde va a recoger la información. ¿De dónde ha sacado estos datos? De la tabla o del cuadro de operacionalización de variables. Por eso es importante hacer bien el cuadro de operacionalización de variables. En operación de las variables preguntaba sexo. ¿Cuáles eran las opciones? Mujer-hombre. Preguntaba la edad. ¿En qué? ¿En años o en rangos? En años. Preguntaba el tipo de donante, si era voluntario o repetitivo, ¿cierto? Había una variable que decía cuántas veces ha donado. Número de donaciones, aquí está, ¿cierto? Preguntaba sobre reacciones vasovagales, o vagales en este caso, mareos, náuseas, vómitos, palidez, y preguntaba sobre las vasovagales con síncopa, pérdida de conocimiento, convulsiones, taquicardia. Entonces, hay una coincidencia entre el instrumento y la operacionalización de variables. Ustedes van a tener que elaborar un instrumento idéntico. Y los que van a usar un test aparte del instrumento, tendrán que hacer su instrumento, donde seguro van a preguntar edad, estado civil, sexo, grado de instrucción, y aparte colocarán seguidamente el test. ¿Ok? El test. Muy bien, jóvenes, eso es todo. Espero, por favor, que los próximos trabajos que me envíen, que ya no falta nada para terminar el curso, coincidan pues al menos con el 95% de las recomendaciones que les he dado. No es posible que, a pesar que se les mandan modelos, que se hacen las clases, que están los PowerPoint y ahora un video, sigamos teniendo problemas. Estoy seguro que algunos tomarán conciencia de la necesidad de cumplir con las normas y van a mejorar sus trabajos. Muy bien, chicos, un fuerte abrazo.